Perfecto, ya se está grabando y son las 6. Buenísimo. Bien. Entonces, primera cosita importante, imagino que va a llegar más gente en un ratito. Como siempre, la cámara prendida, chicas, ¿sí? Todas con la cámara prendida. El día lunes, este lunes iniciamos el curso de final. Entonces, como todos los años, lo que yo hago es dar una charlita como para orientar a la gente y no cometan los mismos errores que suelen cometer. Yo traté de agrupar un poquito las preguntas que me mandaron por inbox y las otras preguntas que yo sé que siempre suelen hacer en cuanto a cómo preparar el final de anatomía. Es importante, chicas, que prendan la cámara. Si los que no tengan la cámara prendida, no tiene mucho sentido. Sí, la idea es que al menos nos miremos la cara. Hola, Angie. Hola, Lío. Felicitaciones por Neuro, che. Gracias. Pero lo mismo. Ahí va gente más. Perfecto. Los que no tengan cámara, chicas, yo soy re malo en ese sentido. Van a volar de la charla. Bien, vamos a... Y si se suma más gente. Bien. Esperemos un ratito porque se suele unir un poquito después la gente. Estaba viendo el partido, re entretenido. Mi hermano es de Racing, así es que está full ahí. Yo no me di cuenta que era justo en el horario del partido esto. ¿Hay alguien de Cruzeiro? ¿No? Bien. Bueno, vamos a arrancar porque sigue llegando gente. Lo que vamos a hacer es... bueno, ya arrancamos y esperamos, ¿sí? Bueno, último aviso al resto, ¿sí? Tienen que tener la cámara prendida. Hola Elena, hola Patricia, hola Caro. Tienen que tener la cámara prendida. Si no tienen la cámara prendida, las invito a verlo grabado, lo pueden ver grabado. Esto lo estoy grabando igual, así es que no hay drama. Hola, Bien. buenas tardes. Buenas. Repito lo que les decía al principio. Yo inicio el curso con mis alumnos el día lunes, el curso de final. Entonces lo que nosotros solemos hacer, o lo que suelo hacer casi siempre, es el fin de semana previo, o sea, hoy, trato de hablar en general para todos los que estén por rendir el final de anatomía y un poquito ayudarles, darles algunos tips y evacuar lo máximo posible las dudas, porque yo entiendo que el final de anatomía es un toque, un complejo, una cosa grande que hay que resolver y a veces se termina enredando y haciendo cosas mal y después de la primera fecha se da cuenta que no tenía que hacerlo de esa forma y después de la segunda fecha empieza a pulirse y bueno, ya la tercera lo normal es que se suele aprobar el final. ¿Alguno de ustedes que sepa que tiene una consulta que es rara o que puede ser que no la haya abordado y que no me haya enviado tu consulta? Onda me dicen, mira Lío, yo tengo este tema y me gustaría que lo charlemos. Antes de que arranquemos, yo igual hice un resumen, pero por ahí alguno tiene alguna consulta particular. ¿No? ¿Nada de nada? Bueno, arrancamos entonces. Primera cosita importante. Antes de ponerse a pensar en dar el final de anatomía, tienen que tener claro que lo que sí o sí tienen que rendir es histo y embrio. Eso sí o sí, ¿ok? Si ustedes están de alguna forma evaluando si rendir anato o rendir histo y tienen alguna dificultad con alguno de los dos finales, bajan anato y se enfocan en histo. No lo pueden pensar. ¿Por qué? Porque histología básicamente es la materia que los va a permitir de pasar de año. Eso lo tienen claro todos. ¿Se entendió este punto? Este es el punto más importante. Si tienen que elegir entre asegurar un final, aseguran el de histo y embrio, no el de anatomía. Ustedes pueden cursar todo segundo año, que es lo que a mucha gente le pasa, y después rendir anatomía antes de rendir los finales de segundo. ¿Alguna consulta con respecto a esto? ¿Nada de nada? Espérenme que voy a silenciar esto porque estoy escuchando el partido. Ahora sí. Bien. Segundo punto. Obviamente ustedes ya decidieron rendir el final de anato. El tema del tiempo. Quizás este sea una de las cosas que más preguntan, ¿sí? Porque es obvio que uno cuando se plantea rendir el final de anato es como una cosa muy grande, con mucho contenido,
y que a veces, entre tanto contenido, uno no sabe cuánto tiempo necesita para rendir un final o para empezar a preparar un final, y acá uno empieza como a entrar en comparaciones y pensar que a una se le olvida lo que ya estudió, y esto es algo que nos pasa a todos. El tiempo que uno tendría que tener por examen, a esto me refiero con cualquier cantidad de contenido, o sea, puede ser anatomía o histo y embrio, si fuese un solo examen, histo y embrio, o anatomía, uno más o menos debería calcular un plazo no mayor a 20 días. Y acá estoy diciéndolo bien, no mayor a 20 días. ¿Por qué? ¿Qué significa que ustedes preparen un examen, por ejemplo, con un mes? Significa que van a haber 10 días en los que ustedes van a estudiar y cuando lleguen a rendir, esos primeros 10 días ni van a recordar lo que estudiaron. ¿Se entendió lo que estoy diciendo? Entonces, uno primero tiene que ser consciente. Yo me acuerdo lo que yo estudié hace 20 días y la verdad es que puede que tenga noción, pero si yo empiezo a estudiar un examen y ese examen lo empiezo a preparar y tengo 20 días para rendirlo, está medianamente justo y está bien. Ese es el tiempo que uno tendría que contemplar para rendir un examen y ser consecuente con el tiempo. Ahora, si yo empiezo a estudiar un examen y tengo 3 meses, yo no puedo pretender acordarme lo que tenga o lo que haya estudiado en el día 25 o en el día 30 o en el día 35. Es al contrario de lo que uno probablemente o intuitivamente uno se plantea. Tengo más tiempo, mejor lo voy a preparar. Y esto no es así. ¿Ok? Esa es la primera cosa que ustedes ahora quizás lo están empezando a enfrentar. Algunas de ustedes quizás lo enfrentaron ya con histo y embrio, pero con fisio y bioquímica les va a pasar. Un plazo mayor a 20 días no es algo que ustedes digan me aporta más, sino que es al revés. Es menos tiempo en el que ustedes van a poder repasar los temas que empezaron a estudiar el primer día. ¿Lo cambio o lo digo de otra forma? Supongamos que ustedes dicen, bueno, hoy voy a empezar a estudiar y dentro de 20 días rindo el final de anatomía. Yo este día voy a estudiar triángulo femoral. Sí, triángulo femoral, el otro ejemplo era, para que voy a aceptar a la gente que está acá. Qué sé yo, triángulo femoral, vía óptica, que es el otro tema que elegí, y el otro tema que elegí para ejemplo, no me acuerdo cuál era, triángulo y carótida externa. ¿Sí? Entonces yo hoy agarro, empiezo a estudiar, digo, bueno, voy a estudiar carótida externa y sus ramas, algunos de sus trayectos, orígenes de algunas de las colaterales y algunas de las funciones. Perfecto. Triángulo femoral y vía óptica. Y hoy es el primer día. Si yo tengo 20 días de acá hasta rendir el examen, si tengo 20 días, tengo la opción de poder repasar estos 3 temas al menos 2 veces más durante esos 20 días. Si yo tuviera, por ejemplo, 35 días para estudiar para anatomía, y hoy sería el primer día 1, y tengo esos 3 temas para mi primer día 1, van a ver que es contraproducente porque o lo voy a repasar demasiado o no voy a tener tiempo para repasarlo lo suficiente. Ahora con estos ejemplos vamos a trabajar como para que me sigan la idea. Entonces, conclusión. Si ustedes me preguntan a mí, ¿cuánto tiempo necesito yo para rendir el examen? Con 20 días es suficiente. Con menos tiempo se puede, sí, pero con 20 días creo que es lo suficiente. Ahora pasa el otro factor. En un día, yo obviamente no es lo mismo que yo tenga 10 horas para estudiar en un día que tenga 4 horas. Ahora lo vamos a charlar. Entonces, lo primero que yo tengo que saber es saber cuánto tiempo tengo. Si ustedes pretenden rendir un final, ya decidieron, voy a rendir el final de anatomía ahora en diciembre, yo tengo que saber cuánto tiempo tengo. Y de ese tiempo que yo dispongo, ya no estoy hablando de días, estoy hablando del día. O sea, por ejemplo, no sé, Santiago me dice, yo hoy tengo para estudiar 4 horas, y mañana tengo para estudiar 6 horas, y pasado mañana tengo para estudiar 8 horas. Bueno, hago un promedio, y en total digo, bueno, por día tengo más o menos 5 o 6 horas, o 4 horas, ¿sí? Entonces, saber cuánto tiempo tengo yo me permite a mí ser consciente con el tiempo que dispongo y entendiendo otra cosa. Yo siempre, o este año por lo menos, trabajé sobre estas 4 palabras que hacen que yo sea consciente de realmente el tiempo efectivo de estudio que tengo. Si yo me siento 4 horas, yo sé que esas 4 horas tienen que estar estos 4 ítems, que los voy a nombrar ahora solamente, no voy a entrar en detalle porque esto da para hablar solamente de esto, pero ¿qué es lo que yo tengo que saber antes de ponerme a estudiar? O sea, yo ya sé que tengo, por ejemplo, ahora 1 hora de estudio, y voy a darle 1 hora de estudio de acá desde las 6 hasta las 7. ¿Qué es lo que yo tendría que saber antes de ponerme a estudiar? Estos 4 pilares, que son, yo sé que no tiene mucho que ver con lo que uno estudia, pero se los digo porque sé que es crucial. Tengo que tener
una buena actitud, o sea, mi ánimo, cómo está mi estado de ánimo, tengo que tener el material a mano y tengo que tener la atención puesta en lo que voy a hacer y el sueño. Si yo tengo menos cantidad en cada uno de estos 4 ítems, van a hacer que esa hora de estudio no sea eficiente o eficaz. ¿Se entendió lo que acabo de decir? Lo vuelvo a repetir. Yo puedo estudiar de mal ánimo y la verdad que no, y menos a fin de año, menos en noviembre y con esta calor. O sea, es importante que ustedes se dispongan de buena actitud, de buen ánimo en esa hora de estudio. Pónganse buena música antes, traten de tomarse un cafecito, o sea, tienen que tener una buena predisposición porque si no van a padecer el preparar el final de anatomía, si es que ustedes ya no lo padecieron, ¿sí? El ánimo implica en cómo nosotros hacemos las cosas y es importante que ustedes estén de buen ánimo. Es mucho más eficaz que ustedes estudien una hora con buena actitud, con buen ánimo, que estudien 4 puteando y dicen, oh, ¿para qué me mandó a estudiar medicina? Y no sé qué, y esto de anatomía, y nuevamente el triángulo femoral, ¿sí? Así que mentalmente tienen que estar con buen ánimo, importante. Segunda cosa, el material. Si ustedes empiezan a estudiar y no tienen todo el material con el que van a estudiar en esa hora, pasa lo mismo. Si ustedes interrumpen el flujo de estudio, constantemente ya no va a ser una hora de estudio, sino que de esos 60 minutos probablemente se pasen 20 minutos o 10 minutos yendo a buscar el PDF o buscando el apunte donde tenían anotado el determinado tema. ¿Hasta acá me siguen? La tercera cosa que tienen que saber antes de ponerse a estudiar y para que esa hora de estudio, suponiendo, sea eficaz, es el sueño. Nadie puede estudiar con sueño, chicas, ¿sí? Ustedes saben que la gente que, o sea, de hecho, el sueño es lo único que no podemos evitar de comer, podemos evitar de tomar agua, hasta días, pero no podemos evitar el sueño. Tienen que estar bien dormidas, tienen que saber que tienen que dormir bien. Cuando ustedes duermen bien, al día siguiente son mucho más productivas y eso es importante que le den su tiempo de sueño. Y por último, y quizás es el más difícil de todos, es tener puesta la atención en esto. Si ustedes tienen, y esto es normal en noviembre y diciembre, no se sientan mal si es que pierden la atención. Y ojo que estoy hablando de atención, no de concentración. La concentración es otra cosa. La atención es lo que ustedes pierden constantemente cuando su cabecita, cuando ustedes están estudiando, se va de lo que están haciendo en ese momento. Por ejemplo, yo estoy estudiando triángulo femoral y se me empiezan a meter en la cabeza que no fui a comprar, que no saqué a mi perro a pasear, o que justo me van a tomar lo que yo no sé. O sea, siempre tener puesta la atención en lo que están haciendo, ¿sí? O sea, tener foco en lo que están haciendo. Estos 4 pilares, si ustedes no los tienen bien afilados, obviamente se trabajan con el tiempo. Yo con mis alumnos esto lo he charlado muchas veces, pero estas 4 cosas son previas al tiempo de estudio. Si ustedes se ponen a estudiar y caen en alguna de estas 4, lamentablemente no van a ser tan eficaces y entonces, lo que yo digo, saber cuánto tiempo tengo de estudio, que por ejemplo podría ser 1 hora, ya no es 1 hora, se transforma en 50 minutos, se transforma quizás en media hora, inclusive puede ser que de esa hora productivamente solamente sea eficaz de toda esa hora 15 minutos. ¿Se entiende más o menos lo que estoy hablando? Entonces, tener conciencia de que es importante que mi atención esté puesta en lo que estoy haciendo. Si yo soy consciente de que es noviembre, que estoy cansada y que, no sé, me peleé con mi novio y mi atención no está puesta en esto, es mejor salir a caminar, arreglar el tema con mi novio o mi exnovio y después volver a estudiar, porque ni estudian ni arreglan con el tema con su novio. ¿Se entiende más o menos lo importante, sí? Entonces, la atención en esto, poner foco en esto. El material recolectado para estudiar este tema, ojo con el sueño, no se pueden quedar dormidas, no les puede dar sueño estudiar, porque si no quiere decir que no durmieron bien o sea, no existe dormirse por aburrimiento, ¿sí? Obviamente uno se aburre y lo primero que pierde es la atención, su cabecita se va a ir para otro lado, pero nadie se queda dormido por aburrimiento. Es más profundo que esto, pero después si quieren lo charlamos. Y por último, me falta uno, atención a la actitud, ¿sí? Siempre, siempre con buena actitud. Dicho todo esto, ahora sí podemos llegar a decir, bueno, ok, ¿cuánto tiempo estudio hoy? Y acá ustedes o sea, sean bien consecuentes consigo mismos y no se equivoquen y digan, no, yo estudio todo el día, no, yo estudio 8 horas. Porque para que estos 4 pilares se mantengan en el tiempo, la realidad es que no pasa eso. Entonces, cuando ustedes vean que su atención se pierde, que les da sueño o que les falta material,
paren su estudio y digan, bueno, ahora me voy a dedicar a hacer esto, no sé, me voy a dedicar a sacar a mi perro. Y ahí van y hacen eso, y después vuelven y ponen su atención acá. O sea, es muy importante que estas 4 características tengan control de ellas, ¿sí? ¿Alguna pregunta sobre este punto? ¿Por qué digo esto, chicas? Porque es muy pesado anatomía el final y prepararlo, porque es mucho contenido. Entonces, estas cositas son muy relevantes con el tiempo. ¿Bien? Bien. Les voy a pedir por última vez a las chicas, a todos, que prendan su cámara. Sí, alguien me iba a decir algo. Sí, cuando decís que la concentración es distinta a la atención, entonces ¿la concentración qué es? Es mucho más profundo, pero esto lo vamos a trabajar igual durante el curso con mis alumnos, pero la atención es algo automático. La concentración es algo que ustedes hacen consciente dónde está puesta su atención. Por ejemplo, si ahora les tocan el timbre, ustedes van a perder la atención. Por más que estén queriendo estar acá, ustedes van a perder la atención. Van a decir, ok, me están llamando. ¿Se entiende que es algo automático? La atención la pueden perder Claro. 2 segundos, 3 segundos, pero la concentración es cuando ustedes deciden dónde poner su atención. ¿Se entiende la diferencia? Hay herramientas para trabajar una y otra, pero a grandes rasgos, para que se entienda rápido, tienen que tener puesta la atención en lo que están haciendo. Es normal que en la época en la que vivimos, nuestra cabecita, y en la época en la que estamos en cuanto a noviembre, diciembre, fin de año, nuestra cabecita se vaya y medio que melodee y que seamos tipo, ¿cómo se llamaba el pescado ese que tenía poca memoria? Doris. Tipo Doris, que eran 7 segundos y se iba, ¿no? Así es que, ¡ay, gol de Cruzeiro! Bueno, por ejemplo, lo que me acaba de pasar a mí, ¿no? Eso es una pérdida de atención, pero estoy concentrado con ustedes, ¿sí? Eso es obvio que, listo, gol y vuelvo acá. Eso es normal, eso no nos puede, eso es normal, pero cuando uno está concentrado, eso es un desmedro de la pérdida de atención. Bueno, ¿alguna otra pregunta en cuanto a estos 4 puntos? Hay libros escritos de cada uno de estos puntos, así que son cosas más profundas. Pero bueno, segundo tema. Una vez que uno sabe cuánto tiempo va a estudiar, 4 horas, por ejemplo, y es consciente de que tiene que tener los niveles de esos 4 pilares al full, uno dice y decide, bueno, voy a estudiar 1 hora en la mañana, 1 hora a la tarde. Yo a mis alumnos, para preparar el final, les pido 4 horas por día, como mínimo. 1 hora en la mañana, 1 hora a la tarde, 1 hora a la noche y 1 hora repartida por ahí, ¿sí? No nos sirve hacer 4 horas de corrido si es que esos 4 parámetros bajan. Si tengo sueño, no voy a poder estudiar, no voy a poder rendir bien. Así es que, dicho eso, ahora digo, bueno, tengo tantas horas. Es normal que ustedes sobreestimen su capacidad de estudio y con el tiempo ustedes vayan regulando y dándose cuenta que, ok, no, acá me empezó a dar sueño. Ok, a la tarde me da sueño. Entonces, en vez de hacer 2 horas a la tarde, voy a hacer 1 hora en la mañana y por ahí 1 hora en la madrugada. En fin. ¿Cuánto tiempo necesito para preparar el final? Por día, como mínimo, ahora lo vamos a desglosar igual, pero yo les sugiero que como mínimo hagan 4 horas, como mínimo. Oye, En cuanto yo a la... tengo una consulta, disculpa que te interrumpa. Sí, sí. A mí me cuesta un poco porque yo tengo arrastrando el final desde el 2020, digamos, es una banda. Es más, ya tengo el regularizado oficio y todas las materias, pero vengo, y es más, ni siquiera rendí un examen, tipo, no rendí ni un final de anato. O sea, no tengo ni idea tampoco de cómo es. ¿Cuál sería la pregunta, Jimena? Porque estuve cuando era pandemia. Entonces, ¿qué tan complicado es preparar el final desde ese punto de vista? Ahora lo vamos a desglosar todo y ahí vos vas a tener tu panorama, ¿sí? Dale, gracias. Por ejemplo, los 4 pilares que hablé antes, por ahí te ves reflejada en alguna, quizás ahora eres consciente de que hay alguna cosita, algún aspecto que vos no tenías en cuenta y por ahí te jodía. Entonces, vamos a ir hablando de todo y después vamos ahí lo mechas con tu realidad, ¿dale? ¿Alguna pregunta concreta de alguien más en cuanto a lo que llevamos diciendo hasta ahora? ¿No? Bien. Entonces, mi sugerencia es que mínimo 4 horas por día para el final de anatomía, ¿sí? Si me preguntan a mí, Lío, ¿son 4 horas de seguido? No, yo prefiero que hagan 1 hora, bloques de 1 hora esparcidos en su día, ¿ok? Bien, eso por un lado. Segunda cosa, máximo 20 días. Si ustedes le dan más de 20 días, se van a empezar a olvidar lo que estudian el primer día.
O sea, si ustedes estudian dos meses, no tiene sentido. No es que ustedes ahora van a entender por qué digo esto. No es lo mismo estudiar para un examen que preparar un examen. Ustedes no tienen que estudiar anatomía ahora. Ahora ustedes tienen que preparar un examen. Ahora les voy a explicar más o menos cuál es la diferencia. Entonces, con 20 días está bien. Y lo que nosotros trabajamos en el curso del final son 10 temas diarios. Por ejemplo, triángulo femoral sería un tema. 10 temas diarios. Con 10 temas diarios, ustedes en 4 horas los tendrían que sacar, ¿sí? Nosotros en 20 días llegamos a ver todo lo grande, lo que se suele tomar con 10 temas diarios está bien. Bien, dicho esto, paso al siguiente punto. ¿Alguna pregunta concreta en cuanto a lo que acabo de decir? ¿Comentario, algo? Bien. Segundo tema, estudiar con un cronómetro. ¿Qué es lo que sucede? Es muy difícil que ustedes en este momento, nos pasa a todos, que cuando empezamos a estudiar algo y nos damos cuenta que ahora entendemos de diferentes formas, porque por ejemplo, cuando ustedes estudiaron plexo braquial, no sabían neuroanatomía. Entonces hay cosas que ustedes ven con los ojos de una persona que ya cursó neuroanatomía. Cuando ustedes cursaron locomotor, no tenían ni idea de neuroanatomía. Ahora ustedes lo ven diferente y está bien. Entonces, por ejemplo, ustedes ahora se podrían preguntar, cuando estudian plexo braquial, por ejemplo, ¿y cuál es la propiocepción que trae el plexo braquial del codo? Porque nunca hablamos en locomotor de la propiocepción. O del componente simpático de los vellos, del músculo liso de los vellos para que separen los pelitos de la piel. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Es normal que ustedes, cuando ahora abarquen esplagno, se pongan a estudiar locomotor, no le encuentren fondo a cada uno de los temas y empiecen a tender a divagar o a meterse demasiado en profundidad, inclusive más profundo que lo que ustedes vieron cuando la cursaron, porque su perspectiva ahora es mucho más completa del tema. ¿Se entiende lo que acabo de decir? Entonces, uno cae en el problema de que como ahora son conscientes de lo que no saben, ustedes van a tender a querer completar su conocimiento, pero tienen que darse cuenta que tienen que preparar un examen final, entonces tienen que saber acotar el tema. Si yo les digo a ustedes triángulo femoral como un tema, que es lo que vamos a usar del locomotor como ejemplo, que tenemos que estudiar triángulo femoral, y les digo por qué estudiar con un cronómetro, pueden ustedes pasarse todo un día estudiando triángulo femoral, y es probable que no le den cierre al tema, ¿sí? Entonces, ¿por qué es importante que estudien con un cronómetro? Porque acá el cronómetro a ustedes les implica tener que dejar cosas afuera. Yo les sugiero a mis alumnos siempre que por cada uno de los temas no demore más de 25 minutos. O sea que ustedes, triángulo femoral, lo tendrían que ver en 25 minutos o 20. Entonces ahí ustedes tienen que decidir, para lío, yo ya sé lo que es el triángulo femoral. O sea que tengo que saber ahora qué es lo que ustedes tendrían que saber del triángulo femoral. Límites y contenido. Por ejemplo, límites y contenido, ¿sí? Yo voy a ir sacando, sí, a la gente que no tiene pantalla, cámara, ¿sí? Límites y contenido, perfecto. ¿Alguien se pondría a pensar, por ejemplo, bueno, límites y contenidos serían los dos temas. ¿Ustedes consideran que pueden saber límites y contenidos en 20 minutos? Sí. Recontra sí, si no hay un gran problema con límites y contenidos. Y eso es lo que les van a preguntar en principio. Y eso es lo que ustedes van a tener que saber sí o sí al momento de empezar a dar una respuesta. O sea, si yo les pregunto en un final, Lío, ¿me van a preguntar triángulo femoral en un final? Sí. Y ustedes van a empezar a hablar de los límites y del contenido. ¿Ok? Y después van a empezar a hablar de otras cosas. Pero eso es lo que no puede no estar en su respuesta. Conclusión. ¿Pueden ustedes darse cuenta de en qué momento no tienen que continuar estudiando los temas? Sí. ¿Cómo? Con un cronómetro. El cronómetro les va a decir a ustedes que faltan 2 minutos y en 2 minutos tienen que cerrar el tema. Entonces, si yo tengo que estudiar triángulo femoral y tengo 20 minutos, lo primero que tengo que saber son los límites. Lo segundo que tengo que saber es el contenido. ¿Me siguen? Si ustedes no estudian con cronómetro, no existe una vocecita interna dentro de ustedes que les diga, pará y pasar otro tema. Pará no existe eso. Existe una vocecita que les va a decir lo contrario. Les va a decir, ¿y el triángulo femoral para qué sirve? Ah, ¿y la parte clínica la estudiaste?
Y ¿se entiende? O sea, es inabarcable porque ustedes van a tener más preguntas ahora que respuestas. En locomotor ya les parecía complicado y no sabían tanto. Y ahora que ustedes tienen, y peor todavía, gente que ya cursó fisiología, cuando ven neuroanatomía, les hace un quilombo interno mucho más grande porque saben más, saben mucho más lo que les falta por saber. Entonces, eso es peor. Conclusión. Con un cronómetro, ustedes van a verse obligados a jerarquizar la información. ¿Me siguen con lo que estoy diciendo? Ari, Valentina, ¿me querés decir algo? Sí, yo quería preguntarte si vos recomendás ir anotando las cosas, porque viste que es como un error que hacemos muchos, que anotamos y después no te da el arco de tiempo para volver a leer todo lo que escribiste. Bien, yo no soy claro a veces hablando porque como estoy acostumbrado y vengo de dar cursos, no aclaré esto. Ustedes no pueden escribir los límites del triángulo femoral, porque ustedes ya lo escribieron, ya se mataron escribiéndolo, ya saben dónde está el libro, ya los tienen subrayados, ya tienen el apunte. No pueden pensar que el triángulo femoral ahora tienen que escribir los límites. Lo que tienen que hacer es ahora cerrar los ojos, por ejemplo, ¿no? El tema triángulo femoral. Entonces vos cerrar los ojos, ok, límites y contenido. ¿Sé los límites? No. Voy y repaso los límites, cierro los ojos y digo, ok, límites de tal, tal, tal. ¿Se entiende? Ya no pueden emplear tiempo en que no sea otra forma de... acá hay un concepto que para mí es claro, pero quizás no es tan claro. Una cosa es cuando ustedes son capaces de evocar algo y otra cosa es cuando ustedes están familiarizados con un tema. Por ejemplo, si yo les pregunto a ustedes, díganme a cualquiera de ustedes los límites del triángulo femoral, es probable que ustedes no se acuerden. ¿Por qué no se acuerdan? ¿Por qué creen que no se acuerdan? Porque fue en marzo. Bueno, primero porque fue hace mucho tiempo, ¿cierto? Pero si yo les digo, bueno, a ver, Porque no comencemos. repasamos. Ok, porque nos repasaron muy bien. Pero si yo les digo, bueno, a ver, ¿dónde queda el triángulo femoral? En el muslo. Y bueno, ¿y qué tenemos proximalmente? Sin triángulo, ¿cuántos límites tenemos? Tenemos 3. Uno superior, que sería el ligamento inguinal, y ahí ustedes empiezan a acordarse, ¿sí? Bueno, eso ustedes ya lo hicieron en su momento, por eso aprobaron el parcial. Lo que tienen que hacer ahora no es escribir nuevamente, no es aprobar nuevamente el parcial. Si yo les preguntaba en el CBC, ¿cuántos de ustedes estuvieron en el CBC la semana pasada? El año pasado. Levanten, hagan así. Bien, por ejemplo, Valentina y Jonathan. Si yo les preguntaba a ustedes que estaban cursando el CBC, háblame del triángulo femoral, no tenían ni idea. Pero ahora es diferente, ahora ustedes saben lo que es el triángulo femoral. Y no tienen que ponerse ni a escribir ni a leer todo el triángulo femoral. Lo que tienen que saber es, tengo 20 minutos, 25 minutos, lo que tengo que hacer es saber los límites y el contenido. ¿Cuál es el límite? El inguinal, aductor largo, y el otro, ¿cuál era? Ah, el sartorio. No me acuerdo, lo voy, lo busco y digo el sartorio. Pero ya no se pueden poner a leer más del tema. No es que van a empezar, este es el momento para comparar la bibliografía del Moore, que está mal, con lo que decía en la tarjeta del triángulo femoral. No es el momento en que ustedes digan, no sé si alguien lo leyó el Moore, pero el Moore, por ejemplo, dice que el borde lateral del aductor largo es el límite medial del triángulo femoral. Así de enredado es como lo dice el Moore. Pero ya no es el momento ahora, ¿se entiende? Ahora simplemente tienen que darle un cierre. Conclusión. ¿Por qué es buena pregunta lo de Valentina? Porque no tienen que hacer algo ahora en cuanto a los temas. Lo que tienen que hacer es asegurarse de que sepan decir eso que ustedes eligieron previamente de cada uno de los temas. En este caso, ¿cuál sería ese eso? Límites y contenido. ¿Me siguen? ¿En cuánto? En 20-25 minutos. Si ustedes se ven haciendo algo, están haciendo por demás. Y cuando ustedes se den cuenta que el día de mañana, ahora van a entender por qué, pero mañana o en 3 días, yo por ahí les pregunto a mis alumnos esto, ¿no? Pero les pregunto, díganme los límites del triángulo femoral y ustedes no se acuerdan, es porque se pusieron a hacer algo. No se pusieron a aprendérselo. ¿Se entiende la diferencia? Cuando uno invierte el tiempo en tener la capacidad para evocar los nombres de esos límites es una cosa, y cuando uno invierte el tiempo en tener la capacidad para estar familiarizado y entender el tema es otra cosa. A esta otra cosa, esta segunda otra cosa, se le llama estudiar un tema, y a la primera cosa es tener la capacidad para evocar los nombres de ese tema o las cosas concretas de ese tema. A esta primera cosa yo lo llamo preparar un examen, y a la segunda cosa es estudiar, por ejemplo, anatomía. Ustedes ahora tienen que preparar el examen, y con 20 días está bien. Lo vamos a charlar igual más adelante. Entonces, mi primera sugerencia es que estudien con un cronómetro.
un cronómetro les va a urgir cerrar el tema rápido y ustedes se van a dar cuenta que no tienen tanto tiempo y tampoco van a emplear 3 días para estudiar solamente triángulo femoral. ¿Se entendió este punto? No más de 25 minutos, porque ya, por ejemplo, 10 minutos por cada 25 son 250 minutos, ya son 4 horas, prácticamente. Otro punto, no tienen tiempo para ver nuevamente lo que vieron en la cursada, deben elegir los temas. Lo digo de otra forma. Por ejemplo, si yo les pregunto a ustedes, vía óptica, ¿les parece que no lo tienen que ver? O sea, vía óptica es recontra, ¿sí o no? Sí, Y si yo sí. les digo vía olfatoria, si tienen que elegir entre vía óptica y vía, estoy tomando nombres de neuro porque fue el último que rindieron, ¿no? Pero, por ejemplo, si ustedes tienen que elegir entre vía óptica y vía, vía olfatoria, ¿cuál eligen? Y óptica. Vía Vía óptica. 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 Ustedes ya saben esto, ¿sí? Y si tienen que elegir entre vía óptica y, qué sé yo, circuito de papel, ¿qué eligen? Vía óptica. Vía óptica. óptica. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Entonces, cuando ustedes empiezan su día de estudio, dicen, bueno, estos temas son los que tengo que saber sí o sí. Y así empiezan a avanzar. Si ustedes en eso tira de temas, meten temas como vía olfatoria, tienen que darse cuenta de la jerarquía, que es lo que hacemos nosotros con el curso. Yo todos los días, todas las mañanas, tenemos un vivo a la mañana en la que yo les voy describiendo cada uno de los temas y qué tenemos que saber en cada tema. Eso lo pueden hacer ustedes solos. La realidad es que está bueno que alguien les dé una mano, ¿no? Pero si lo pueden elegir, o sea, tienen la capacidad para hacerlo igual. No es que no pueden hacerlo solas. Entonces, ¿por qué digo que no tienen el tiempo para ver nuevamente lo que hicieron en la cursada? Primero y principal, porque yo veo que mucha gente les vende a ustedes cursos en los que les dicen, bueno, ahora te elegimos todos estos videos que viste para tu cursada y con eso apruebas. Y eso es una mentira. Ustedes no necesitan ver el triángulo femoral nuevamente. Ustedes lo que necesitan es saber el triángulo femoral. Porque ustedes ya lo saben. No pueden perder tiempo como si fuesen alumnos del CBC que no sabían ni siquiera lo que era el plexo braquial. Ustedes no necesitan más clases de plexo braquial. Ustedes ahora necesitan saber, por ejemplo, las ramas colaterales del plexo braquial. Ir y saberlas. No que se les expliquen o les den la clase del plexo braquial. Es al revés. Cuando ustedes empezaron la cursada, era importante que a ustedes les expliquen las cosas. Ahora es al revés. Ustedes ya saben las cosas y lo que tienen que saber o hacer con ustedes es asegurarse de que ustedes ahora tengan la capacidad de evocar esas cosas. Por ejemplo, por ejemplo, el triángulo femoral. No les sirve de nada que yo ahora les cuente del triángulo femoral. Lo que sí les sirve es que yo les haga 5 o 6 preguntas y ustedes se den cuenta qué les falta saber del triángulo femoral. Y en cualquier aspecto, al final, nosotros tenemos 2 vivos todos los días, desde el lunes. A la mañana tenemos un vivo en el que hablamos lo que tenemos que estudiar en el día. Durante el día nosotros trabajamos sobre varias preguntas y a la noche tenemos una evaluación y resolvemos las dudas de los temas que vimos en el día. ¿Se entiende lo diferente? Entonces ustedes no pueden pretender, entiendo que es difícil porque esto no se los dice nadie, pero no esperen tener unos resultados buenos si es que alguien les vende que les va a dar clases de triángulo femoral. Ustedes no necesitan eso ahora. Necesitan una persona que les diga primero, que les vaya marcando el ritmo de trabajo y que les vaya diciendo cuál es el límite medial del triángulo femoral y ahí ustedes se van a acordar. No me acuerdo. Lo tengo que ir a ver. ¿Se entiende? Porque no pierdan el tiempo en entender nuevamente lo mismo. Por ejemplo, si ya eligieron vía óptica y no vía olfatoria, quiere decir que si tienen que preguntarles algo en cuanto a alguna vía, es de la vía óptica, no de la vía olfatoria. No quiero ser redundante, pero creo que este punto se entendió. No se puede estudiar para un final, no se puede preparar un final pensando en que tienen que ver el tema como si se los estuviesen explicando porque es la primera vez que lo ven. ¿Se entiende la diferencia? Si lo quieren o intentan ver así, les va a ir mal porque no les va a dar el tiempo para ver todos los temas y después asegurarse de que sepan todos los temas, pues no les va a dar el tiempo. ¿Hasta acá alguna pregunta? Sí, una pregunta. ¿Recomendás ver videos de preparados al mismo tiempo que vamos estudiando? Si recomiendo ver videos de preparación, ustedes vean lo que ustedes quieran, pero sepan que nadie les está sumando, explicándole cosas a ustedes, porque ustedes ya saben lo que tienen que saber. Fosa poplitea, o un tema de esplagno, por ejemplo, carótida externa. Ustedes ya saben
que tienen que saber las ramas de la carotida externa. Eso lo saben, ¿cierto? Yo puedo hacerles un video y ustedes van a encontrar en YouTube explicación de la carotida externa, las mejores explicaciones, pero lo que tenés que hacer es saber que la primera es la tiroides superior, la segunda, ¿se entiende? No hay mucha vuelta. Lo que tienen que practicar para un final, y ojalá que esto lo tengan de acá en adelante. Cuando ustedes van a rendir un examen, lo que tienen que hacer es preparar el examen. Ya lo entendieron, ya cursaron, ya estudiaron. Ahora lo que tienen que hacer es preparar sus respuestas y asegurarse de que ustedes son capaces de evocar esas respuestas. Entonces lo que les tienen que ayudar es preguntarme. Por eso más adelante en la facultad se van a dar cuenta que esto de trabajar y estudiar en grupo funciona. Porque si ustedes están con un compañero y su compañero estudia una cosa y ustedes estudian otra, y se van a ir preguntando cosas y eso les ayuda a preparar un examen. No sé si fui claro con la respuesta. Sí, yo decía esos videos, por ejemplo, de Cátedra 3 de la escuela de disección, que te van marcando las partes y todo eso. Ok, Porque como por rendimos ejemplo, con el separado, por ejemplo, supongamos que vos tenés un video de triángulo femoral de la escuela de disección, ¿sí? El mejor video. En el examen, vos vas a invertir en ese video, no sé, ponele que dure 20 minutos. ¿Vos creés que después de esos 20 minutos, después de ver esos 20 minutos, era más importante que vos sepas los límites del triángulo femoral con su contenido? claro, no, me parece más como para integrar, tipo, al final de todo, pero Entiendo que a todos nos pasa que uno como que desdibuja el tema. Una cosa es cuando yo no sé algo y que me lo presente de la mejor forma, es buenísimo. Y otra cosa es cuando yo ya sé lo que tengo que saber y ahora lo tengo que saber. ¿Cuándo pasa eso? Cuando me preguntan. Por ejemplo, ¿no? Seguimos con el triángulo femoral porque es el tema más fácil. ¿Cuáles son los límites del triángulo femoral? ¿Ustedes ahora serían capaces de decirlo? sartorio no es uno, ligamento No inguinal. importa, no lo digo. No. ¿Serían capaces de decirlo? Sí, perfecto, ok. Siguiente tema. Las ramas de la carótida externa, ¿cuáles son? ¿Son capaces de decirlo? No, Bueno, siguiente tema. Al menos explicar vagamente lo que sería la vía óptica. ¿Serían capaces de estructurarlo y decirlo? Ok. Entonces, si yo veo falencia en alguno de estos tres aspectos, ¿qué es más importante? ¿Yo darle tiempo para integrar o al triángulo femoral o invertir tiempo en los temas que sé, que no me sé si el ligamento, el psoas ilíaco, el psoas mayor, el psoas ilíaco y el pectíneo era el techo o era el piso? Entonces, ¿cuándo vos te das cuenta de eso? Cuando te lo preguntan. Por eso es al revés como se tiene que pensar el examen final. No es busco una explicación para entenderlo mejor. Busco una pregunta para darme cuenta qué es lo que me está faltando. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Esto es ahora y en adelante. ¿Qué es más importante para rendir un examen bien? Primero saber el tipo de evaluación y buscar preguntas tipo que apunten a que me incomoden a mí y me digan, esto no lo sé, entonces voy y lo busco. No me sirve ver el video genial de triángulo femoral porque no me está preguntando a mí, no me está sacando a mí de la comodidad de simplemente ponerme en pasivo y escuchar. Lo que yo tengo que buscar es, ¿alguien me puede hacer 4 preguntas del triángulo femoral para ver si posta realmente lo sé? Porque lo que yo tengo que darme cuenta es si soy capaz de evocar esa respuesta. No sé si estoy siendo claro. sí, sí, otra cosa que quería preguntarte, porque yo entré 5 minutos tarde, entonces capaz lo dijiste en esos 5 minutos, es si vos crees que es posible preparar el de HIE y el de Anato. El de HIE es el... Sí, pero eso depende mucho de cada uno, ¿no? Si Ok. vos cursaste y más o menos tenés claras las 2 materias y sabés jerarquizar la información, yo creo que sí. Ahora, si vos vas a ponerte a ver, igual hay mucho de esto, hay un factor suerte que también es relevante. Si justo sabés lo que te preguntaron y te lo preguntan. Lo que uno como buen estudiante que tiene que hacer es estar preparado en absolutamente todo para que el factor suerte no te juegue en contra. Hay mucha gente con suerte. Yo siempre doy el mismo ejemplo. Yo tenía un alumno que en 2 días antes de que rinde el examen de locomotor, le pregunté qué era el radio. Le pasé un radio y no sabía el hueso que era y después fue y aprobó el parcial. Y nunca le preguntaron nada de huesos del miembro superior. Le preguntaron, creo que, miembro inferior, dorso. O sea, hay un factor de suerte igual. Así que
Yo he tenido alumnos en los que han rendido en diciembre tranquilamente los dos exámenes porque la cursaron bien la materia, se la tenían bastante clara. Jimena, ¿querías decir algo? Sí, el tema de lo que estabas diciendo, el tema de las preguntas y que hay que concentrarnos en saber más cómo aprender a responder ese tipo de preguntas, que me parece perfecto porque es lo que me gustaría enfocarme. En el curso nos guía en ese aspecto como a... El curso es básicamente pura pregunta, Ah, ¿sí? perfecto. Sí. De hecho, ahora les voy a explicar más o menos. Igual lo pueden trabajar solas, pero a mis alumnos es todo el día preguntas, ¿sí? De hecho, los vivos se basan en función de las preguntas que respondieron mal. Ahora lo vamos a echar vivo. Bueno, ¿se entendió este tema? ¿No tienen tiempo para ver nuevamente lo que vieron en la cursada? ¿Deben elegir los temas? ¿Sí? Pasamos al siguiente tema. No te hagas un cronograma de por módulo. Este es el peor error que todos se ponen en Instagram a decir, no, mirá, bajate este PDF, no sé qué, no sé cuánto, y siempre te ponen locomotor, splagno y neuro. Si yo les pregunto a ustedes, en un final, si fuesen cantidad de preguntas en el teórico, háganme con la manito, ¿cuántas preguntas teóricas creen que les van a hacer? ¿De cuántos temas en la parte teórica creen que les van a hacer? 2 preguntas, dice Valentina, Jimena dice 5, 3, Caro, 4, bien. Nadie me dijo 7, 8, 10, ¿sí? Más de 5 temas no les van a tomar en el teórico, ¿verdad? Ok, de esos 5 temas, seguramente 3 sean de splagno, 1 de neuro y 1 de locomotor. O 2 de splagno, 2 de locomotor y 1 de neuro, ¿cierto? Bien. Si ustedes no entienden esto, van a tratar de seguir el módulo, primero veo locomotor, después veo splagno, después veo neuro. No tiene sentido que si ustedes se están preparando por un examen en el que no van a preguntarles locomotor, neuro y splagno en orden, primero, y segundo, en importancia, ustedes van a querer empezar a estudiar bien, entonces van a dar full locomotor, van a estudiar mucho locomotor, después en splagno, cuando lleguen al módulo de splagno, si es que llegan, van a empezar a decir, uy, ya no me estoy acordando de locomotor, y después cuando llegan a neuro no se acuerdan nada de locomotor, y splagno lo tienen más o menos, y 2, 3 días les quedan para estudiar todo neuro porque tienen que rendir. Eso es lo que siempre pasa. Lo que ustedes tienen que hacer es, como ya la cursaron, a ver, el primer TP de neuro, el primer TP de splagno y el primer TP de locomotor. ¿Qué temas sí o sí tengo que saber? Por ejemplo, no sé, supongamos, vamos con el tercero de cada módulo. En el tercer TP, en el tercer módulo de locomotor, ¿qué temas ustedes dicen? Esto lo toman siempre. El tercer TP era, para los que son cátedra 2 y 3, hombro. Glenohumeral y los Por músculos del ejemplo. manguito rotador. Por ejemplo, ¿no? Articulación glenohumeral y banquito rotador. Bien, ese es un tema, ¿ok? De splagno, del tercer TP, que era tórax. No sé, los lóbulos pulmonares, por ejemplo, ¿no? O diafragma o tórax, ¿sí? Y del tercer TP de neuro, que era el de los nervios craneales. Por ejemplo, tengo que saber oculomotor, troclear y motor ocular común, ¿cierto? Perdón, abducens, oculomotor y troclear, ¿cierto? Esos serían 3 temas. Entonces yo el primer día sé que tengo un abanico de 3 temas para el primer día. El segundo día lo voy haciendo así, no en orden. ¿Me siguen? Porque mi examen no va a ser, porque si yo preparo en orden, es obvio, y no tengo un flujo de repaso constante, es obvio que lo último que estudie va a ser lo más claro que tengo, lo del medio más o menos, y lo primero que empiece a estudiar recontra horno. ¿Se entiende? Entonces, lo que intuitivamente ustedes harían, y no sé por qué no lo hacen, es, a ver, el examen me lo van a tomar como medio mezcladito, no me van a tomar solamente locomotor. Entonces, día por día voy avanzando en bloque, no por módulo. Hago 3 preguntas, 5 preguntas, nosotros hacemos 10 temas entremezclado entre locomotor, splagno y neuro. Prácticamente como que no nos importa si es de splagno, de neuro o locomotor. Lo vamos viendo, ¿sí? Entonces, no caigan con eso porque si empiezan con locomotor y splagno, es lo último, por ejemplo, cuello y todo locomotor, ya casi que no se van a acordar cuando tengan que rendir y lamentablemente eso les jode y dicen, no sé nada de locomotor, no me acuerdo nada de cuello ni de tórax, entonces no me presento, ¿sí? Así que ojo con esto de trabajar con módulos. Preparar un examen no es lo mismo que estudiar la materia, esto ya fue lo que dijimos recién.
preparar un examen no es lo mismo que estudiar una materia. La preparación del examen debe centrarse en temas específicos, como lo acabamos de decir. Y los repasos de estos temas tienen que estar enfocados en preguntas concretas sobre esos temas. O sea, a mí no me sirve de nada que me digan, háblame del triángulo femoral. Si vos me preguntás a mí, listo, tengo que estudiar hoy triángulo femoral, perfecto. En el día, ¿qué vamos a hacer? Esto para los que son del curso, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer en el día? Yo les voy a subir preguntas que respondan a decirme el límite medial del triángulo femoral, el límite superior del triángulo femoral, opción A, opción B, opción C, opción D. O este músculo, ¿cuál es? Sartorio, aductor largo, aductor corto. Entonces ustedes trabajan sobre el tema que están desarrollando en función de las preguntas. No sirve que ustedes digan, háblame triángulo femoral, porque ustedes esa respuesta la pueden llevar a cualquier parte y lamentablemente eso no hace que ustedes sepan qué les falta, sino hace que ustedes piensen que están familiarizados con el tema y ustedes medio como que se engañan cuando se autopreguntan un tema como una pregunta grande. Esto, yo sé que es jodido porque no todos tienen la posibilidad de hacer un curso, pero traten de tener una especie de persona o de docente o de ayudante, lo que ustedes quieren, que les haga preguntas de los temas que estudiaron en ese día. Esa es la única forma en la que ustedes van a saber que están avanzando y van a saber qué cosas tienen que reforzar, porque esa pregunta va a hacer que ustedes se den cuenta que no saben o que sí saben. ¿Me siguen? Bien. Perfecto. Entonces, a la compañera que me preguntaba qué es lo que hacemos nosotros, por ejemplo, triángulo femoral, tenemos un vivo a la mañana en la que yo les voy a decir, tienen que saber los límites y el contenido, cosa que ustedes probablemente ya lo sepan. Durante el día les voy a subir preguntas prácticas y teóricas del triángulo femoral y al cierre de la noche tenemos una evaluación que evalúa lo que hicimos esos 10 temas del día y evaluamos preguntas o, digamos, algún concepto, no sé, por ejemplo, lo que les decía del MUR. Si alguna de ustedes agarra el MUR y dicen, Lío, el límite medial del triángulo femoral es el borde medial del aductor largo o el borde lateral, por ejemplo. ¿Sí? Es un ejemplo de pregunta. ¿Se entendió esto que les acabo de decir? Bien, entonces, conclusión, en la mañana tendremos un vivo, esto para mis alumnos, tendremos un vivo donde hablaremos sobre qué estudiar de determinados temas. Durante el día realizaremos múltiples preguntas sobre esos temas y en la noche tendremos un vivo donde realizaremos una evaluación y resolveremos consultas sobre los vivos, sobre lo que vimos ese día. Acá se me olvidó decirles algo. ¿Qué es lo que sucede a veces? Uno se autoengaña, porque como no está constantemente siendo evaluado, como lo van a estar ustedes durante el curso, no se da cuenta uno si está haciendo bien o mal las cosas. Por ejemplo, si ustedes empiezan en su día y dicen, bueno, tengo que estudiar el triángulo femoral, 20 minutos, 25 minutos, perfecto, listo. Y pasan 2, 3 días y nadie les pregunta nada del triángulo femoral, ¿cómo saben ustedes si se acuerdan o si estudiaron bien o si saben del triángulo femoral? Lo más normal es que ustedes pasen a otros temas y sigan avanzando con otro tema y otro tema y otro tema. ¿Y cómo se dan ustedes cuenta si les falta el límite medial, lateral, superior? No lo saben. Entonces, cuando ustedes se enfrentan a que constantemente les pregunto los límites y ustedes no se lo saben, ustedes se enfrentan a su realidad y decir, ok, no me estoy sabiendo los límites. No puede ser que no me sepa los límites. ¿Cuál es el límite? El sartorio, el ligamento inguinal, el aductor largo. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Entonces, ese trabajo es diario. No es que yo voy a agarrar y me voy a hacer un pool de preguntas de acá a una semana, porque no tengo tanto tiempo. Yo tengo que trabajar diariamente sobre las evaluaciones para que yo me dé cuenta que me estoy equivocando en cuanto a mi estudio o no. Entonces, todos los días vamos a tener una evaluación y esa evaluación, al finalizar el día, me va a decir a mí, ok, tengo un 10, o tengo un 9, o tengo un 8 con respecto a este tema, o a estos 10 temas. Bien. Es mejor saber algo de todo. Esto es importantísimo, chicas. Por ejemplo, que nosotros elegimos ver solamente estos 3 temas en el día. Hay alguien que está con el micrófono abierto, ¿no? Carla, ¿estás acá? ¿No? Lo mismo Sol, no, tampoco. Bueno, Carla está, pero no está. ¿Estás o no está, mujer? Sí. Sí, no quiere poner la cara. Ok, bueno, ahí la otra persona que estaba como el ventilador se fue. Decía, ¿cuál es el problema del examen final? Que cuando ustedes, esto les pasó quizás a alguna de ustedes en los parciales.
Si yo les pregunto, la primera pregunta es triángulo femoral, la segunda pregunta es carótida externa, la tercera pregunta es vía óptica, es obvio que ustedes van a decir, fue un final tranqui, porque son temas grandes que ustedes esperaban que les podían preguntar, ¿cierto? Pero, ¿qué pasa si yo les pregunto triángulo femoral, les pregunto carótida externa y ustedes ya no se acuerdan las arterias colaterales de la carótida externa? Y después les pregunto vía óptica y no se acuerdan el tipo de receptor, los conos y los bastones de la vía óptica. Entonces es obvio que la cuarta pregunta que les voy a hacer, les voy a preguntar, por ejemplo, no sé, háblame la vía olfatoria. Y ustedes cuando salgan del examen van a decir, no, me tomaron vía olfatoria. Entonces a todos sus compañeros salen con los que ustedes fueron a rendir, van a pensar que tienen que estudiar vía olfatoria. Pero ustedes saben que se equivocaron en la carótida externa y no se acordaban que los receptores ni los conos. Entonces, ¿dónde está el error? Primero, que uno sale con una perspectiva de un examen, a veces un poco errada y poco autocrítica de lo que sucedió realmente en el examen. Y a veces uno piensa que me están tomando vía olfatoria, pero no porque el docente era mala onda, sino porque realmente no me acordaba ni de una rama de la carótida externa y yo sé que eso lo tenía que saber. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Entonces, es mejor saber algo. Por último, sé los límites y el contenido, al menos sé eso, y la rama, todos los nombres de la carótida externa y un poquito de la vía óptica, receptor, primera neurona, segunda neurona, y más o menos el trayecto hasta la corteza, que saber muy bien los límites y el contenido. ¿Se entiende? Es mucho mejor saber un poquitito de todos los temas que antes que saber muy bien un tema y no saber absolutamente nada de la carótida externa. Porque esto me va a llevar a que el docente me pregunte algo un poco más difícil o bastante más difícil. Y esto es lo que todos salen diciendo. La pregunta difícil, hasta inclusive si ustedes aprueban el examen, van a salir diciendo siempre las preguntas más difíciles que hicieron en el examen, no las preguntas fáciles. Porque es lo normal, o sea, uno dice, y me preguntaron esto. ¿Y qué respondiste? Y ni te acordás que respondiste, pero aprobaste, así que no importa, ¿sí? O sea, es normal, ¿sí? Así que ojo con lo que es las experiencias de los post-exámenes. Bueno, ¿se entendió este tema entonces? ¿Pasamos al siguiente? ¿Alguna consulta, algún comentario? ¿No? Bien. Siguiente. ¿Qué temas estudiar? Esto ya un poquito lo conté. Nosotros vemos 10 temas por día, los más tomados. Estos temas, no es que yo tengo bajo llave los temas más tomados. Son temas que uno dice, ok, es obvio que me van a tomar este tema. ¿Por qué es obvio que me van a tomar este tema? Por el segundo punto, que esto es algo que es recontra importante que ustedes lo sepan. ¿Quién les tomó los parciales a ustedes? Los ayudantes, ¿cierto? Sí. Ayudantes que están en segundo año, tercer año, cuarto año, quinto año. Los que les van a tomar el final son médicos. Y un médico sabe que si le toma la inserción de los músculos del pie a un alumno no tiene sentido, porque primero ellos no se lo saben, y segundo no tiene sentido médico, ¿sí? O sea, ustedes siempre en su cabecita tienen que saber, este tipo que me está tomando, sabe que yo sé, y él sabe, que esta es la última vez que voy a estudiar anatomía. ¿Se entiende? Entonces, él se tiene que asegurar de que ustedes, esta es la última vez que van a ver anatomía. Y ese marco les da la capacidad para ser coherentes con cómo elegir los temas. Yo sé que en el programa les pueden preguntar cualquier cosa del programa, pero no existe en la práctica clínica, por ejemplo, al menos que hagan cirugía de mano, que ustedes tienen que saber sí o sí la inserción de los músculos aductores, el aductor largo. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Entonces, es verdad que ustedes tienen que saber la parte general, las funciones, la clasificación de algunas articulaciones, lo que dijimos del manguito rotador, por ejemplo, de la glenumeral, pero nadie les va a preguntar la inserción, si el cuadrado plantar se inserta en el calcáneo o en el astrágalo o qué sé yo. La pregunta que no tiene sentido alguno con anatomía y con que ustedes vayan a ser médicos. Tengan en cuenta siempre, primero, el tipo que me está tomando es médico, primera cosa. Segunda cosa, el tipo se tiene que asegurar de que yo sé anatomía porque él sabe y yo sé que nunca más voy a tocar anatomía, al menos que sea ayudante. Y de acá hasta que ustedes se reciban, nunca más van a agarrar anatomía, nunca más. O sea, es probable que hagan lo que hagan, si no es algo asociado con la cirugía o bioimágenes o algo así, no van a volver a tomar anatomía, ¿ok? Así que
Eso los ayuda a ustedes a pensar y darse cuenta qué temas sí o sí tienen que saber. No tienen que estudiar todo, tienen que saber los temas que tienen que saber. Una cosa es pensar los temas grandes, ser evaluados en una parte teórica o en una parte práctica. Si ustedes, por ejemplo, me dicen, Lío, ¿tengo que saber triángulo femoral? Sí. Ok. Pensado en teoría, yo lo que tengo que hacer son los límites y los contenidos. Lo tengo que ser capaz de evocar y decirlo. Ok. Y quiere decir eso que si me aparece un sartorio, un aductor largo y un ligamento inguinal, ¿no lo tengo que identificar? No, porque también se puede transformar en un examen esto en algo práctico. Entonces en mi cabecita siempre tienen que estar los dos switches. Tiene que haber una persona que me diga, ¿qué músculo es este? Ese es el sartorio. Y que yo me dé cuenta que sé que es el sartorio. Por eso les digo que todos los días nosotros hacemos 150.000 preguntas, porque yo me tengo que asegurar de que ustedes sepan evocar qué es ese músculo. Perfecto. ¿Qué es ese músculo? Límite ¿qué? Del triángulo femoral. Bueno, el límite tal, bla, bla. Y eso se va trabajando con el tiempo. Hay otras preguntas que no son tan así. Por ejemplo, hay preguntas que son más bien prácticas. Por ejemplo, músculos del hombro. Bueno, justo con el manguito de rotador no, pero podemos decir, a ver, otro Los ejemplo. compartimientos del antebrazo. Tampoco es relevante. Nadie les va a preguntar, decime los músculos del antebrazo, pero sí, decime la tabaquera anatómica y el canal del pulso. Entonces, yo en un práctico, en una foto de un preparador, les voy a poner en el Telegram, que es la herramienta que nosotros usamos para trabajar sobre esto, ¿qué músculo es este? Límite de qué cosa es, ¿sí? Siempre la parte práctica y la parte teórica. Hay algunas cosas que no tienen componente práctico, que son más bien teóricas, como por ejemplo la vía óptica. No hay marcando esta flechita del cono y del receptor, pero sí es un componente teórico que no es preguntable en práctico. ¿Se entendió la diferencia entre teórico y práctico? Esto es más intuitivo, pero sepan que todos los temas pueden tener esas dos aristas, ¿sí? Esto ya lo dijimos. Bien, ustedes tienen que saber, de acá en adelante, si es que no sabían, tienen que saber cómo les toman. Y en función de eso tienen que preparar su examen, sea final, sea parcial, sea lo que sea. Si el examen que les van a tomar es choice, ustedes preparan el examen haciendo choice. Si el examen es oral, ustedes tienen que preparar el examen hablando, simulando un oral. Si el examen es por preparados, ustedes tienen que ver muchas imágenes, muchos preparados para estar seguros que saben identificar las cosas en preparados. Conclusión, nosotros cada 3 días vamos a tener una evaluación oral. ¿Sí? Tenemos un vivo a la mañana, el trabajo en el día, un vivo a la noche, es a las 9 de la mañana el vivo a la mañana, es a las 9 de la noche, va a ser a las 9 de la noche el vivo a la noche, todos los días, y cada 3 días tenemos una evaluación de los 30 temas que vimos esos 3 días. ¿Se entendió? Bien. Y eso con respecto a esto, no voy a hacer el curso Lío, ¿cómo hago para practicar el oral? Se juntan con una compañera y se dicen, bueno, vos vas a estudiar esos temas, yo estudio estos temas, hoy, mañana, sí, ok, más o menos que sepan los mismos temas y se preguntan. Se evalúa una y se evalúa la otra, y se van escuchando. Lo más importante no es, en ese caso del oral, no es simplemente decir lo que saben, sino escuchar a alguien diciendo lo que ustedes saben que tiene que decir. Lo voy a decir de otra forma. Lo más importante en una evaluación oral, preparar un oral, no es que yo escucharme hablar de eso que tengo que decir, sino escuchar a otra persona decir lo que yo sé que tiene que decir. Por ejemplo, no sé, ¿no? Agarro a Valentín y le digo, decime los límites del triángulo femoral. Puede que yo no me acuerde, pero yo sé que tengo que saber, ella tiene que saber y yo tengo que saber los límites del triángulo femoral. Cuando ella los diga, yo voy a decir, ah, ok, sí es verdad, esos eran. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? O sea, no solamente me sirve para repasar, sino que también entiendo que la estructuración de las cosas las tengo que escuchar de otra persona. No, esto lo vamos a trabajar igual con el tiempo, pero es muy relevante esto. Siguiente punto. Se suele decir que es más fácil el parcial, perdón, se suele decir que es más fácil el examen final que el parcial. Sí, el examen final es más fácil que el examen parcial, pero el contenido es mucho más amplio. Así que ojo con eso. El examen final es más fácil que el examen parcial, pero el contenido es mucho, mucho más amplio. Nadie les va a preguntar músculos de antebrazo, pero si no saben el canal del pulso, están al horno. Ahí sí les van a preguntar los músculos del antebrazo. ¿Bien? Y otro punto, ganó Racing.
El docente se tiene que asegurar que ustedes, bueno, lo que les dije al principio, hace un ratito, el docente se tiene que asegurar que ustedes saben lo necesario de anatomía. Después de esto, se olvidan de anatomía. Entonces el docente tiene que saber que ustedes el día de mañana lo pueden atender en una guardia y tienen que saber anatomía. Y lamentablemente lo tienen que saber ustedes ahora, lamentablemente para ustedes. Entonces es probable que pasen de cuello a pie, canal, por ejemplo, ¿no? El pulso tibial posterior, por ejemplo, y el triángulo femoral, y que después pasen a la vía, a un nervio de un par craneal, ¿sí? O la vía dorsal del menisco medial, por ejemplo, ¿ok? Espero que les haya servido un poquitito esta charla, esta conversación. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Bueno, a las que son mis alumnas, nosotros iniciamos el lunes a las 9 de la mañana, ¿sí? A todas les deseo éxitos en su examen final y yo voy a estar tratando de subir cosas al Instagram para que más o menos vayan viendo cómo avanzamos nosotros. Y esto es lo que yo hago con mis alumnas, ¿sí? Acá no hay cosas secretas. Es todo muy intuitivo, esto está recontrapensado. Todos los años yo le voy agregando más cosas porque entiendo que, por ejemplo, ¿no? Una de las cosas que yo hacía con mis alumnos y que trabajé con neuroanatomía ahora es que yo separaba temas nuevos de temas de repaso. Y mis alumnas van a decir, sí, es verdad, Leo, en neuro no lo hicimos. Y los temas de repaso los hice yo y se los hacía trabajar en el Telegram. No sé si se dieron cuenta. Y ahora, por ejemplo, no vamos a tener esa dicotomía. Lo que vamos a hacer es trabajar sobre el Telegram, sobre las cosas que yo considero, porque cuando yo les decía repasen tal tema, no tenía cómo asegurarme de que esos repasos se hagan. Entonces, en el Telegram, sí, ya voy viendo cómo van respondiendo, etc. Bueno, chicas, espero que les haya sumado un poquitito. Cualquier comentario, cualquier consulta, me mandan al Instagram, ¿ok? Muchas gracias. Besitos. Gracias. Chau, chau. Hasta luego, gracias. Gracias. Gracias, hasta luego.